Señal directa. Los medios de la Universidad de Guadalajara comprometidos para darle información de primera mano con esto que ya tenemos en puerta, nuestra tercera ola por el COVID-19. Saludamos con gusto en la línea telefónica a la doctora Claudia Palafox Sánchez. Ella es integrante de la Sala Situacional en Salud del COVID, perteneciente al Centro Universitario de Ciencias de la Salud de esta casa de estudios. Estimada doctora, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Gusto en saludarla y al auditorio. Muchas gracias, doctora, nos da gusto. Bueno, pues este tema que lo hemos venido abordando, pero que es importante contar con las voces de especialistas como la de usted. ¿Le parece si empezamos a hablar de, pues, cuál es la población mayor, pues, que podría verse mayor afectada con esta tercera ola y ahora con la nueva variante? Nos dicen que es el sector, pues, joven, pero ¿sería el único, doctora? Le escuchamos. Sí, es principalmente el sector joven, ahorita no es el único efectivamente, pero sí es principalmente el sector joven, pues porque no están vacunados, ¿no? Esa es la primera respuesta. Y sin embargo, personas vacunadas también son susceptibles a tener infección por estas nuevas variantes, ya que se ha demostrado que algunas de estas variantes, sobre todo la variante Delta, es más infecciosa. Por un lado, 2 veces más infecciosa, pero además hay una disminución en lo que es la respuesta a una resistencia a los anticuerpos, tanto por infección natural como por vacunación. Doctora, en este momento, pues se ha hablado de que justamente al llegar esta variante principalmente a la población joven, pues no es tan grave el impacto o el daño que trae consigo, toda vez que, si me disculpa usted el término, se dice, bueno, la libran, es un padecimiento que logran salvar fácilmente. Sin embargo, ¿cuál es el riesgo de que sí se registre nuevamente esa saturación de hospitales y también eventualmente pues el que haya más personas que caigan sí en un estado de gravedad por causa de la COVID-19? Sí, bueno, mire, para el caso de las personas que están vacunadas, en el caso de México hay diferentes vacunas que se han utilizado, pero tenemos, por ejemplo, algunos reportes de países como Israel, que la vacuna que se ha utilizado principalmente es Pfizer, y que sabemos que la ola que ellos están teniendo ahorita, pues básicamente es por esta variante Delta, como le comentaba, y lo que se ha visto en el caso de ellos es que contra esta variante las personas que están vacunadas con Pfizer tienen, digamos, una protección entre un 30 a un 65%, en comparación, por ejemplo, a las variantes comunes, que esta vacuna nos estaría protegiendo 94%, ¿no? Como fue lo publicado. Y en el caso de vacunas como por ejemplo Sinovac, no se han evaluado contra estas variantes, pero en el caso de Chile, para las variantes comunes, pues sí se ha visto que hay una buena protección, digamos, en el mundo real, que es aproximadamente de un 65% para prevenir lo que es COVID, 87% para la prevención de hospitalización y entre un 90 y 80% para prevención de UCI y muerte. Aquí el punto, como les mencionaba, es que en el caso de la vacuna más efectiva, que es Pfizer, sí contamos ya con evidencia de que contra la variante Delta hay una disminución en su eficacia. Por lo tanto, sí hay riesgo incluso para personas vacunadas y para casos severos quizás en personas no vacunadas. La desventaja que tiene esta variante, pues es como les decía, es más infecciosa, por lo tanto se puede diseminar, digamos, más ampliamente en la población, y con esto pues sí podemos llegar a tener una nueva ola con muchas más hospitalizaciones si no tomamos las medidas adecuadas, ¿no? Que esto es, si usted está vacunado, de todos modos tiene que mantener la sana distancia, utilizar el cubrebocas, el lavado de manos, y las personas que todavía no reciben su vacuna, pues todavía deberían de mantener aún más estas medidas de sana distancia y uso de cubrebocas a esperar a su vacuna. Y bueno, también se habla respecto a una quizás nueva dosis de vacunaciones,
en el caso de que se disemine más estas variantes, ¿no? Este caso ya se está analizando, por ejemplo, en Israel para lo que es la vacuna Pfizer, para mejorar su efectividad en ante estas nuevas variantes. De hecho, antes de que hablara de Pfizer, doctora, yo le iba a decir, pues son buenas noticias, doctora, cuando dio los porcentajes de Sinovac, pero entonces sería también como un marcaje especial para quienes tienen esta vacuna con Pfizer, doctora. Sí, en el caso de las personas que tienen la vacuna de Pfizer, contra las demás variantes, pues se tiene una muy buena protección. Le comentaba, en el caso de la variante Delta, pues la protección sí se ve un poco disminuida, y pues es importante por eso evaluar una tercera dosis de esta vacuna de Pfizer. Y en el caso de Sinovac, le mencionaba, son buenas noticias, pero para las variantes en general, para la variante Delta, no se sabe aún cuál es la eficacia. Y del resto de farmacéuticas, todavía menor información, ¿no? En el caso, por ejemplo, de CanSino, AstraZeneca, doctora. Sí, realmente en el caso de CanSino, pues ha habido algunas inquietudes, porque pues esta vacuna se utilizó para vacunar a los maestros, por ejemplo. Y en la Universidad de Guadalajara se están haciendo algunas evaluaciones que si bien no lo son todo en una respuesta a las vacunas, pero se están midiendo anticuerpos neutralizantes en estas personas que fueron vacunadas. En el caso de Pfizer, de hecho recientemente se realizó la publicación y se tienen cifras, digamos, de protección en el caso de Pfizer similares a las publicadas, es decir, arriba de un 90%, ¿no?, de producción de anticuerpos neutralizantes. Y en el caso de CanSino apenas se está evaluando, y bueno, esperamos también hacer la evaluación frente a algunas variantes, pero esto ya sería más bien en otro tipo de ensayos clínicos, ya que aquí no hemos visto todavía un alta porcentaje de gente infectada con esta variante, ¿no?, para hacer la evaluación. Doctora Palafox Sánchez, antes de las variantes del COVID-19 ya había dudas sobre CanSino. Sí. Si nos situamos en ese punto, insisto, antes de las variantes, por los datos que tiene, ¿no cree usted que eso haya sido por la guerra de farmacéuticas o de gobiernos? Sí, no, definitivamente creo que es un punto a considerar. Toda esta situación relacionada, por ejemplo, con la vacuna de AstraZeneca y la trombosis, y que se paró, por ejemplo, su uso en Europa, en parte sí hay una asociación, digamos, con las guerras farmacéuticas y las competencias entre países. Y en relación específicamente a CanSino, lo que usted me pregunta, lo que se puede ver en esta vacuna es que quizás igual pueda bajar un poco lo que es la eficacia de esta vacuna a los 6 meses. Por eso también en esta vacuna se está evaluando una segunda dosis a los 6 meses. Doctora, conforme hemos visto el comportamiento de la pandemia en esta, pues ahora ya llamada casi la tercera ola, Hola. ¿qué riesgo hay de sí llegar a nueva saturación de hospitales particularmente? Bueno, realmente sí es preocupante para nosotros como académicos y como evaluadores de la mesa de salud el tema, porque de repente pues sí se observa que las medidas cuando uno sale a la calle, ¿no?, se nota que han disminuido mucho, que la gente está más confiada. Entonces, pues realmente sí es preocupante que esta variante, como le sucedió en el caso de Israel, les pongo ese ejemplo porque fue de los primeros países que completó su vacunación en la población, y precisamente la ola que ellos están sufriendo ahorita por COVID es gracias a esta variante Delta, ¿no? Y sabemos que en Estados Unidos, de una semana a otra, ha habido un incremento muy importante en las formas de COVID por esta variante Delta. Entonces, pues, creo que sí es algo que está latente, es un riesgo latente que nosotros tengamos una tercera ola secundario a esto, si no se toman medidas adecuadas mucho antes. Bien. Doctora, tenemos más preguntas, pero lo que ya no tenemos es tiempo. Pero ojalá usted sí, y más adelante su agenda le permita volver a platicar con nuestra audiencia. Por lo pronto, Pues muchísimas gracias. Muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora.